¿Sí? Claro, por supuesto, sí. Saludarla. Ahora Valderina. Mucho gusto, Miriam Pascual, De la casa. de eventos del Senado y la senadora Valderina haciendo la televisión. ¿Me guardan los secretos yo? Sí, claro, por supuesto. Estoy viendo acá, por favor. Estábamos así acá preparando la visita. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está el ministro consejero. Bueno, aquí está casi toda la embajada. Creo que aquí hablan todos. Sí. ¿Me ha dejado la representación sola? Ansioso por la recorrida. el recorrido. Bueno, agradecemos la gentileza. Por favor. Se lo voy a robar el embajador un segundito. Sí, adelante. Una cosa, gracias. Ingrese, por favor. Les decía que allí el color azul simboliza el centro del universo y justo debajo, si ustedes se acercan a ver un poquito, está justamente el Sol, que es parte de, obviamente para nosotros, y depende de las culturas, el centro del universo en ese momento. En este salón también se hacen, recuerden que se hacen charlas, reuniones, exposiciones y sumamente importante, los velorios de los presidentes y vicepresidentes de la nación constitucionales. En la cúpula interna son rosetones románicos. No es ningún simbolismo, sino es parte del estilo. Y en la parte, ven en la parte inferior del círculo externo, hay estatuas, miden entre 2 metros y 2,20 metros cada una de ellas, son todas de mármol, macizas, y son todas representaciones, guerra, paz, artes, ciencias, todo lo que vamos a ir viendo en el resto de la visita, todas las representaciones que hacen a un país desde sus comienzos. Sí, ahora vamos a ir a ver la Constitución. En el templete tenemos una copia de la Constitución Nacional. Si quieren pasar a verla, les aclaro, no es el original, desde luego, porque el original está guardado bajo estrictas medidas de seguridad, pero es el original de nuestra Constitución Nacional, una copia exacta.
No, solamente quería contarles que estamos en este momento en la Cámara de Diputados. Obviamente ya la conoce, porque vienen aquí el día 1 de marzo, cuando se da inicio a las sesiones ordinarias. Y viene aquí nuestra Presidenta de la Nación, se ubica con el Vicepresidente de la Nación, Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y los secretarios parlamentarios. Esta biblioteca del Congreso, que se creó en realidad la Biblioteca del Congreso en el año 1859, luego que obviamente ya teníamos la Constitución Nacional que decía que ya éramos una nación y demás, en 1859 se crea la Biblioteca del Congreso. Fue un obsequio de los Reyes de España para 1910, cuando cumplíamos aniversario de la Revolución de Mayo. ¿Notados? Está totalmente taraseado. ¿Vieron como el taraseado, que es un ensamble de pequeñas maderitas? Al final el sol, el mandatario, el doctor Néstor Kirchner. Que por lo tanto son presidentes de la Cámara de Senadores.
mención de honor por parte de APES. Bueno, es un privilegio recibir esta mención, lo hacemos en nombre de la Embajada cubana, en nombre del pueblo cubano. Las relaciones entre los dos parlamentos son muy buenas. Hoy ha sido un ejemplo de esa relación excelente que tenemos. Apreciamos altamente la gentileza que han tenido de acompañarnos en este recorrido por este recinto, un recinto histórico que guarda momentos importantes de la vida política y parlamentaria de Argentina, y nos sentimos privilegiados con esta mención que se nos ha entregado en nombre de la Embajada cubana y del pueblo cubano. Y embajador, ¿nos podría decir cuál es la relación hoy en día con Estados Unidos, de que ahora puedan llegar a tener relaciones diplomáticas? O sea, obviamente es un proceso que falta, pero ¿nos podría contar un poco? Sí, efectivamente. En los últimos meses hemos asistido al proceso de negociación del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. El pasado 17 de diciembre lo anunciaban el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una intervención simultánea desde Washington y desde La Habana. Recientemente se firmó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, se izó la bandera cubana en la embajada nuestra en Washington y se izó la bandera de Estados Unidos en la embajada norteamericana en La Habana. Como tú decías, esto es un proceso que recién está iniciando, solo se restablecieron las relaciones diplomáticas entre dos países. Nosotros debemos seguir trabajando por la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, que sí va a durar tiempo, no sabemos exactamente el tiempo que puede durar, pero Cuba, mi gobierno, mi pueblo está pidiendo para esa normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos y países 3 elementos fundamentales. Uno, el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, un bloqueo que ha durado más de 55 años y que permanece intacto. El segundo elemento es la devolución del territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo en el oriente de Cuba. Y un tercer elemento que Cuba pide para restablecer y normalizar las relaciones con Estados Unidos es que cesen las acciones para desestabilizar el gobierno legítimamente elegido por el pueblo cubano. Esos son los 3 elementos fundamentales. Hay un cuarto que tiene que ver con la compensación de lo que ha significado el bloqueo para el pueblo cubano, pero indiscutiblemente se ha dado un paso importante con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero la normalización de esas relaciones, que es al final lo que pretendemos tanto Estados Unidos como Cuba, demorará tiempo y tendrá que tener en cuenta estos 4 elementos que el gobierno cubano le ha estado señalando a la parte norteamericana. Y con respecto a la participación del presidente de Cuba en la asamblea la semana pasada, después de tantos años, asistió. ¿Nos podría hablar sobre eso? Sí, bueno, es la primera visita del presidente cubano a Nueva York, la sede de Naciones Unidas, después de ser presidente. Había estado en el año 59, en el mismo año que triunfó la revolución, pero es la primera vez que está en su condición de presidente de Cuba. Fueron jornadas de mucho trabajo, de varios encuentros bilaterales. Él tuvo encuentros bilaterales con el presidente ruso Vladimir Putin, con el presidente francés François Hollande, y tuvo también un encuentro con el presidente norteamericano Barack Obama, el segundo encuentro que sostienen en poco tiempo. El primero fue en la Cumbre de las Américas en Panamá. Sostuvo otros encuentros importantes con la comunidad cubana en Estados Unidos, con empresarios norteamericanos, con el gobernador de Nueva York, y tuvo discursos memorables en ese periodo de sesiones de la Asamblea General, donde abordó aspectos que Cuba siempre ha defendido en los foros internacionales y en los organismos internacionales, que tienen que ver con un reparto más equitativo de las riquezas en el planeta, con el fin de la guerra, con el respeto a la soberanía y la independencia de los estados, con la defensa de causas
importante para un grupo de países como es la causa de las Malvinas Argentina, como es la lucha contra los fondos buitres, la independencia de Puerto Rico, la necesidad de que el pueblo palestino tenga un Estado independiente. En fin, abordó en sus discursos aspectos medulares de la política exterior cubana que hemos defendido durante todos estos años de revolución. Embajador, para cerrar y ya lo dejo, una opinión así breve sobre lo que votó la ONU sobre la reestructuración de la deuda soberana. Siempre hemos acompañado a Argentina en este reclamo de soberanía nacional, de soberanía financiera. Cuba ha acompañado al gobierno argentino en esta batalla contra los fondos buitres, por establecer normas y parámetros internacionales que se ajusten a lo que decían los pueblos y los países. Y siempre vamos a seguir acompañando al gobierno argentino en ese reclamo soberano. Cuba fue uno de los 136 países que votó por ese proyecto de reestructuración de deuda soberana, y vamos a seguir al lado de Argentina en este tema y en el tema de las Malvinas, porque creemos que son reclamos justos de soberanía e independencia. Primero, para presentar, más que nada, quería hacer entrega al señor embajador y a toda la representación de un diploma de honor de nuestro gremio, señor embajador, más que para que lo tenga menos dentro del ámbito diplomático. Aparte de eso, bueno, espero que les haya gustado a ustedes la visita. Fue quizás un poco larga, quizás más que nada para los chicos. Y como le dije anteriormente a uno de los chicos, dejo abierto también la posibilidad para que los colegios a que van los chicos de ustedes puedan hacer la visita guiada al Congreso. Con mucho gusto me ofrezco para hacerle toda la gestión y, bueno, brindarle esa visita que quizás para ellos puede ser también un lindo recuerdo, ¿no es cierto? Señor embajador, tengo mucho para decirle, pero sinceramente lo único que quiero es agradecerle por todo como es usted, por su bonomía, cuando nos invitó a su embajada. Sinceramente fue un día bastante importante para ustedes. Fue cuando se firmó... 17 de diciembre se firmó el acuerdo con Estados Unidos. Dijimos nosotros con mi hijo que habíamos ido a la embajada, fuimos parte del proceso. Pero bueno, en ese sentido le agradezco todo, le agradezco que haya traído a su gente y más que nada quedan las puertas de estas casas abiertas. Hablo en nombre no solo mío, sino de mis superiores, tanto el vicepresidente de la Nación como mi presidente de bloque, el senador Pichetto, que ellos por desgracia no pudieron estar, pero les manda sus saludos y todo su beneplácito, y dejando abierta también la posibilidad de trabajar en conjunto entre ambas legislaturas, con la legislatura de la República Hermana de Cuba, me atrevo a decir eso, porque lo siento así. Podemos trabajar no solo a nivel parlamentario, sino también a nivel sindical. Nuestro gremio queda abierto para contactarnos con ellos. Ya voy a poner a quien está como coordinador de eventos especiales y bueno, y ya está haciendo un poco de embajador nuestro, que es mi hijo Marcelo, para que bueno, empiece a hacer las gestiones legislativas y sindicales como corresponda. Muchas gracias, señor embajador, nuevamente. Esta es la resolución por la cual se otorga el diploma al señor embajador de nuestro gremio. Bueno, es solamente un acto protocolar, pero queremos hacerlo con todo el cariño posible
es un pequeño homenaje. Tendríamos que darle muchas más cosas a todos ustedes, pero bueno, nuestra casa, vuelvo a repetirle, está abierta para todos. Muchas gracias. De lujo que queremos también brindarle a ustedes para que lo tengan como corresponda. Un placer inmenso el haber compartido con ustedes esta tarde. Hacía ya algún tiempo que teníamos la intención de recorrer estos espacios históricos, políticos, de temas parlamentarios. En aquella ocasión, cuando estuvieron usted y su hijo en la embajada, hablamos de esa posibilidad y yo insistía en que fuera con todo el personal diplomático y no diplomático de la embajada cubana. Porque cuando uno recorre edificios como este, llenos de tanta historia, de tanto patrimonio, uno respira como que se está acercando a esa historia y a ese pasado que no vivió a partir de lo que está viendo, de lo que está presenciando, de por donde está caminando. Y nosotros los cubanos le damos mucho valor a la historia. O sea, buscamos en la historia explicaciones a muchas cosas y buscamos en la historia las maneras de no equivocarnos en el futuro. Y nosotros tenemos en la historia un aspecto importante de toda la cultura cubana, de las tradiciones. Y las relaciones entre los dos parlamentos son relaciones muy fluidas, relaciones muy estrechas. Nosotros estamos hoy en excelentes condiciones y capacidad para fortalecer las relaciones entre los dos parlamentos. Estamos haciendo un grupo de acciones encaminadas precisamente a fortalecer esa relación entre dos parlamentos, gobierno y pueblo hermano, que coinciden en muchos temas de la agenda internacional. Recientemente se acaba de efectuar la visita de la presidenta Cristina a La Habana, tuvo conversaciones oficiales con el presidente Raúl Castro, han estado otros ministros del gobierno en La Habana en intercambio con sus homólogos cubanos, de manera que las relaciones entre los dos gobiernos y pueblos y los dos parlamentos son excelentes. Tenemos amplias posibilidades de seguirlas fortaleciendo y esa es una de las funciones de nuestro trabajo. Les agradezco nuevamente esa gentil invitación, les agradezco que nos hayan acompañado. Ustedes tienen en nosotros un pueblo que los entiende, que los comprende y que siempre los va a estar apoyando en los temas que son de interés nacional para Argentina. Yo quería hacerle entrega también, como siempre para nosotros la historia, les decía, tiene un valor fundamental. Fidel es historia, o sea, Fidel, el líder de la Revolución Cubana, es historia viva, ¿no? Historia viva, no solo para los cubanos, sino para los latinoamericanos, para el mundo entero. Entonces, le voy a hacer entrega de dos tomos, dos tomos de una entrevista que le hicieran a Fidel, que se lo voy a dejar acá, y tengo acá también unos discos de música cubana para que lo puedan. Eso es lo más importante. Entonces, agradecerle nuevamente a la verdad.